Buenas tardes, nosotras somos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, estudiamos trabajo social, estamos en segundo semestre y dentro de este segundo semestre vemos un componente que se llama Fundamentos del Trabajo Social Individual y Familiar. Para la práctica de todo lo teórico que ya habíamos visto, asistimos al Centro Zonal de Bosa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí estuvimos con la trabajadora social Andrea Guayacán y ella nos respondió unas preguntas orientadoras, las cuales vamos a explicar ahorita y vamos a hablar de la experiencia que tuvimos en esta práctica. Cabe destacar que las estudiantes son Jessica Jaimes, Andrea Amado, Lorena Mateus y Jensi Conejo. La primera pregunta orientadora que se realizó es ¿qué población se trabaja en este instituto frente a la práctica de trabajo social individual y familiar? Frente a esto, la trabajadora social que nos atendió nos decía que la población que ellos atendían eran los niños, niñas y adolescentes. Cabe aclarar que estos niños y niñas se consideran de 0 a 12 años y ya los adolescentes de 12 a 18 años. También es importante que no solo se trata esta población, sino el núcleo familiar de que conforman a esta población o que están alrededor de estos niños, niñas y adolescentes. Algo interesante que la trabajadora social nos mencionaba era que a los niños, niñas y adolescentes ya no se les puede decir menores, ya no se les puede referir con esta palabra menores por una ley que estableció el bienestar familiar. El Centro Zonal recibe los casos ya sea de manera verbal o escrita. También son remitidos los casos por parte de la policía o hospitales. Además, los vecinos tienen la oportunidad de hacer las denuncias mediante la línea 141 o los maestros también desde las instituciones educativas. El Instituto Nacional de Bienestar Familiar, Centro Zonal Bosa, realiza un proceso a seguir mediante el cual se realiza la intervención o la posible manera de acceder a la familia implicada o al niño. Lo primero que se realiza es hacer una citación, ya puede ser de manera escrita, que se les lleva a la casa. En caso de no ser así, se realiza una llamada telefónica tratando de ubicar a la familia. Si de esa manera no se logra contactar a la familia ni al niño, la trabajadora social en compañía de la policía o del defensor de derechos de familia acude a la institución educativa donde se realiza como tal un establecimiento de derechos de los niños y queda a cargo del bienestar familiar el niño. Es importante tener en cuenta que el caso se cierra por pérdida después de 10 días. Buenas tardes, profe. Ahora respondiendo a la tercera pregunta acerca de cuántos casos puede atender cada practicante, la respuesta que nos dio la trabajadora social Andrea Guayacán es que eso varía dependiendo de las habilidades de cada practicante. Quiere decir que el tutor le asigna un caso al practicante y le hace un seguimiento, y si ese practicante puede llevar los procesos de manera Respondiendo a la cuarta pregunta en cuanto a cómo ha sido la experiencia en la institución, es importante tener en cuenta que ha sido muy enriquecedora para los estudiantes en formación, ya que ha permitido fortalecer sus conocimientos y desarrollar un manejo de emociones adecuado. Andrea nos comentaba que hay vacíos en cuanto a su formación. Hablamos de vacíos teóricos y vacíos metodológicos que en el proceso de la intervención se van a ir fortaleciendo. Por otro lado, cuando hablamos del manejo de emociones, es importante tener en cuenta que la práctica permite enfrentarse directamente a la realidad del país. Por eso es tan importante el control de emociones.
Otra cosa que nos comentaba es que a su parecer la práctica no debería durar simplemente 6 meses, sino que debería ser 1 año para que sea más oportuna y los estudiantes en formación desarrollen habilidades en la intervención individual y familiar mucho mejores. Sin duda alguna, la experiencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Bosa, fue muy productiva para nosotras, puesto que no simplemente nos permitió conocer las instalaciones del Centro Zonal, sino entender mucho mejor la dinámica que maneja el trabajador social en este. Teniendo en cuenta que el trabajador social lo que hace es velar por los derechos y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Estamos muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de ingresar a este campo de práctica, en especial con Andrea Guayacán, que nos despejó todo tipo de dudas que teníamos frente al campo, y obviamente agradecimiento hacia la profesora Marta Acosta, que tuvo la iniciativa de que tuviéramos la posibilidad de visitar este campo de práctica.